Buenas tardes, alumno de CEPREVI, alumno del aula 7, iniciando una nueva jornada histórica rumbo a la Universidad Nacional Federico Villarreal. Un comprendido al audio, por favor. Un saludo también al representante de la plana administrativa de la Universidad Nacional Federico Villarreal. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo están, alumnos de la CEPREVI, aula 7? Los futuros cachimbos de la Universidad Nacional Federico Villarreal. A ver, un comprendido al audio, ¿cómo se escucha, por favor? Se escucha bien, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos tenido problemas de conexión, así que vamos a buscar que la clase sea lo más rápidamente posible y podamos desarrollar la guerra contra Chile y el segundo militarismo. ¿Cómo se le llama la guerra contra Chile? La guerra de los 10 centavos. ¿Por qué? Porque se inició el conflicto entre Chile y Bolivia, no entre Perú y Chile, sino entre Chile y Bolivia. Justamente ahí vemos un resumen, pero antes de ver este resumen, quisiera mostrarles este mapita. Este mapita, ¿qué cosa expresa? Que cuando se inicia la guerra entre Perú y Chile, Perú no limitaba con Chile, sino, díganme ustedes, ¿Perú limitaba con qué país? Perú limitaba con qué país? Con Bolivia, ¿sí o no? Quiere decir que Bolivia tenía salida al mar, ¿de acuerdo? Sin embargo, había dos recursos que le interesaban a Chile de Bolivia, el cobre y el salitre. En, ¿Por qué puerto salía el salitre de Bolivia? Por el puerto de Antofagasta. Toda esa costa se conoce con el nombre de Atacama. Pregunto, ¿y Perú también tenía cobre y salitre? ¿En dónde? En Tarapacá, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los puertos del sur del Perú? Arica, Pisagua, Iquique y Chipana. ¿De acuerdo? Son los puertos del Perú. ¿Cuáles son los puertos de Bolivia? A ver, Tocopilla, Chuquicamata, Mejillones y Antofagasta, tal. Y hay una punta llamado Punta Angamos. A ver, los que están mirando el mapa, díganme, Punta Angamos, donde se produjo un combate decisivo entre las armadas de Perú y Chile, ¿a qué país pertenecía? ¿Dónde están los cachimbos del aula 7? Punta Angamos, mirando el mapa, ¿a qué país pertenecía? ¿A Chile? Bolivia. A Bolivia, muy bien. Y el puerto de Pisagua, por donde salía nuestro salitre, ¿a qué puerto o a qué país pertenecía? Pisagua, Arica, Iquique, Chipana, ¿a qué país A pertenecía? Perú. A Perú, muy bien, claro que sí. Como ven, los chilenos veían estos recursos como atractivos, porque el salitre era un poderoso fertilizante que además servía como insumo para la fabricación de dinamita. Y la dinamita era necesario para la industria bélica. Como ustedes ven, en esta época de guerras había pues en el mundo internacional una disputa entre los imperios coloniales. Entre los imperios coloniales, esto ya es historia universal, ¿qué país era el que más colonias tenía? En África sobre todo y en Asia, en la India, en Sudáfrica, en Inglaterra. Egipto, Inglaterra, muy bien. Yo te pregunto, ¿a Inglaterra le hubiese gustado controlar el salitre de Bolivia y de Perú? ¿Sí o no? Por supuesto que sí, pero necesitaba un aliado. ¿Quién sería el aliado de Inglaterra para apoderarse de el salitre de Perú y Bolivia? Sería entonces el vecino país de Chile, ¿sí o no? Entonces,
Los chilenos tendrían que armarse a costa de Inglaterra. Y por supuesto, los ingleses ir buscando condiciones para quitarle todo tipo de préstamos y suministros al Perú. ¿Y por qué? Porque el Perú se convirtió en un país deudor, no solamente de Inglaterra, sino de diversos países europeos, por un gran préstamo que hizo el año, o que contrató el año 1869, 1870 y 1872, en el gobierno de José Balta. ¿Se acuerda que pedimos más de 150 millones de soles de préstamos, equivalente a 51 millones de libras esterlinas de Inglaterra? Ese préstamo fue para qué finalidad? Para construir ferrocarriles de penetración, ferrocarriles trasandinos, y también para pagar deudas anteriores. Pero al contraer ese préstamo, nosotros confiábamos en la venta de qué recurso natural. ¿Te acuerdas tú que habíamos suscrito un contrato en el gobierno de José Balta? El contrato Dreyfus. Confiábamos en que podíamos cancelar el préstamo gigantesco de 150 millones de soles, construir nuestros ferrocarriles de penetración o trasandinos con la sola venta del guano. Pero ¿qué pasó con el precio del guano? Al inundarse con productos sintéticos, con guano artificial, ¿el precio del guano se fue hacia arriba o se fue hacia abajo? ¿Qué pasa cuando la oferta aumenta? ¿Los precios aumentan o disminuyen? ¿Qué pasa, jóvenes, cuando los precios, qué pasa cuando aumenta la oferta, cuando hay más cantidad de guano en el mercado internacional? Pues bien, los precios disminuyen. Aumentan. No. Cuando aumenta la cantidad de guano, ¿qué pasa con los precios? Disminuye. Disminuyen. Claro, disminuye. Cuando un producto es escaso, ¿qué pasa con el precio? Cuando es escaso, ahí sí aumenta, pero cuando el producto es abundante, los precios disminuyen. Y eso es lo que pasó con el precio del guano. Comenzó a bajar y la Casa Dreyfus ya no quiso dar dinero al Estado peruano. Entonces, el Estado peruano sería insolvente. Con el gobierno de Manuel Pardo, la crisis se hizo explícita. ¿Qué significa que la crisis se hizo explícita? Que el mismo presidente dijo, no hay plata, no vamos a comprar armas. ¿Y sabe qué hizo Manuel Pardo? Renunció a la compra de dos blindados navales, y pagó una multa inclusive por renunciar a la compra de dos blindados navales. Y con eso prácticamente vamos a declarar a nuestra Marina de Guerra en inferioridad de condiciones para enfrentar a la Marina de Guerra de Chile. ¿Sí o no? Pero Manuel Pardo y Lavalle cometió otro error, un error diplomático. Establecer un tratado de defensa militar con qué país que no tenía marina de guerra, pero sí tenía mar. ¿Cómo se llama ese país que ustedes están viendo acá, que tenía mar, pero que no tenía marina de guerra? ¿Se acuerdan? Bolivia, pues. Firmamos un tratado de defensa militar con Bolivia, y eso a todas luces va a ser negativo. ¿Por qué va a ser negativo? Porque Bolivia va a tener un problema con Chile, basado en un aumento de impuestos a la exportación de salitre desde territorio boliviano. ¿De acuerdo? Jóvenes, ¿eso qué significa? ¿Qué significa, profesor? Que los comerciantes chilenos operaban en el territorio boliviano. Y no solamente eso,
que los comerciantes chilenos operaban en territorio peruano, explotando ¿qué? Recurso natural, poderoso fertilizante e insumo para la fabricación de dinamita, el salitre. La invasión chilena, ¿cómo había sido? ¿Militar o económica primero? ¿Cuál había sido la primera invasión de los chilenos, tanto a Perú como a Bolivia? ¿Militar o económica? A ver, jóvenes, necesito que ustedes hablen. Fue económica, ¿sí o no? Económica. Entonces, el presidente el presidente Manuel Pardo, deseoso de utilizar lo antes posible el recurso llamado salitre, ¿qué cosa hizo? Estatizó el salitre. Es decir, le quitó la propiedad o la concesión a los comerciantes chilenos que estaban asociados con comerciantes ingleses. Había varias casas comerciales que explotaban el salitre peruano en territorio del Perú, en Tarapacá específicamente. Ahí estaba la casa Gibb de Inglaterra, estaba la casa Montané de Francia, estaba la casa Gildemeister de Alemania. Todos estos países ahora se van a dar con la noticia de que el Estado peruano se ha hecho dueño y poseedor de estos yacimientos de salitre en Tarapacá. Una pregunta, para los chilenos, ¿eso sería una buena o mala noticia? Que el Estado peruano se haga propietario, único poseedor del salitre en Tarapacá. Y eso antes estaba en manos de los comerciantes chilenos asociados con los demás europeos. Pero ahora Perú se consolida como el único país poseedor del salitre. Esto se llama privatización o estatización del salitre. ¿Qué dicen ustedes? Estatización. Claro, y a Inglaterra, que es una potencia capitalista, ¿qué le interesa? ¿Estatizar o liberar el comercio? ¿Qué cosa le interesa a una potencia como Inglaterra? ¿Libre comercio o comercio estatizado? O sea, monopolio estatal. Ellos quieren libre comercio para ganar más, ¿no es cierto? La noticia de la estatización del salitre le cae a los chilenos y a los ingleses como un baldazo de agua fría. Pero jóvenes, eso no va a quedar ahí. También Bolivia va a estatizar su salitre. El presidente Hilarión Daza, ¿por qué estatiza el salitre? Por un impuesto que él impuso a los chilenos de 10 centavos por cada quintal de salitre exportado desde el territorio boliviano, por supuesto por los comerciantes chilenos y europeos. Y es que los chilenos no aceptaron ese aumento de impuesto. ¿Sabes por qué no aceptaron el impuesto establecido por Hilarión Daza, presidente de Bolivia? Porque consideraban que el año 1874 se había producido un tratado entre los gobiernos de Bolivia y Chile por el cual prohibían el aumento de toda clase de impuestos por 25 años. Entonces los chilenos argumentaban de que no iban a pagar. Hilarión Daza, terco, dijo: páguenme, yo represento a un país soberano y puedo renegociar ese acuerdo. Está bien, se puede renegociar, pero siempre todo tratado es bilateral, no solamente lo acuerda uno, lo acuerdan dos. Y el señor Hilarión Daza no dio su brazo a torcer. Y acá viene un problema. Los empresarios chilenos eran también miembros del ejército de Chile, de tal suerte que se une el empresariado chileno y el ejército chileno, las Fuerzas Armadas de Chile, financiados con los capitalistas ingleses y europeos. Y por supuesto, deciden intervenir las Fuerzas Armadas chilenas invadiendo el puerto de Antofagasta. Esto no puede ser, esto es el comienzo de una guerra, ¿sí o no? Por eso el gobierno peruano decide intervenir. ¿Y cómo interviene el gobierno peruano?
el gobierno peruano decide enviar al diplomático José Antonio Lavalle. ¿Quién era, jóvenes, el presidente del Perú ya? El presidente del Perú era nada menos que Mariano Ignacio Prado. Si bien es cierto, Manuel Pardo, el anterior presidente, había sostenido que no había dinero, el gobierno de Mariano Ignacio Prado es peor en sus declaraciones económicas. Dice que no hay dinero ni para pagar a los de afuera ni a los de adentro. Muchos empleados del Estado no tenían pago. Y mucho menos va a haber dinero para pagar préstamos. Entonces, el Estado peruano se declara en moratoria. ¿Qué significa ser moroso? ¿Que pagas o que no pagas tu deuda? Que no pagas. Entonces, nuestros acreedores se van a sentir mucho más indignados, ¿no? El Perú no paga su deuda y encima estatiza el salitre. Bolivia también estatiza el salitre porque quiere que Chile le pague más, 10 centavos más por cada quintal de salitre exportado de territorio boliviano. Y estos problemas van a suscitar que haya finalmente peligro de una guerra, no entre Perú y Chile, sino entre Chile y Bolivia. ¿Sí o no? Ese era el principal problema, que entre Chile y Bolivia haya una guerra. ¿Y por qué a nosotros nos preocupaba mucho eso? Nos preocupaba mucho porque habíamos firmado el tratado secreto con Bolivia. Si Bolivia iba a una guerra, Perú también tenía que seguir a Bolivia, ¿sí o no? Claro, porque era un tratado vinculante, un tratado que te obliga a participar en toda contienda militar donde participa Bolivia. Un error que lo había cometido Manuel Pardo y que ahora era una espada de Damocles para el señor Mariano Ignacio Prado, presidente del Perú. Por eso es que el presidente Prado envió a un diplomático, José Antonio Lavalle, que ofreció un arbitraje, mediación entre Chile y Bolivia para que no haya guerra, para que haya una solución pacífica a través de un arbitraje. Un arbitraje es un juez imparcial que va a decidir o que va a buscar restablecer la paz, ¿no? Y establecer acuerdos entre los países que están en conflicto. Sin embargo, hay un problema. Bolivia, en plena negociación entre el diplomático Lavalle y los chilenos, declara la guerra a Chile. Declara la guerra a Chile. Los chilenos le dicen al diplomático peruano Lavalle: señor, sabemos que ustedes, los peruanos, han suscrito un tratado con Bolivia. Les pedimos que ustedes, para que estén al margen de la guerra, renuncien al tratado secreto suscrito con Bolivia. El señor Lavalle se queda sorprendido y no sabe qué respuesta darle. Le dice: yo no sé nada de ese tratado, déjeme consultar con mi gobierno y con el Congreso. Denos un mes de plazo, señores chilenos. ¿Y sabe qué nos dicen los chilenos? Les vamos a dar un plazo. Adivina cuánto tiempo de plazo nos dan. ¿Un mes o un día? ¡Habla! ¿Cuánto tiempo de plazo nos dan para que Chile no declare la guerra al Perú? ¿Un mes o un día? Nos dan un día, un solo día. Y por esa razón, como en un día no podemos resolver la situación con Bolivia, evidentemente que el presidente Aníbal Pinto de Chile declara la guerra al presidente Mariano Ignacio Prado del Perú, que era un aliado por el Tratado Secreto de 1873 con Bolivia, presidida por el presidente Hilarión Daza. Así nos vamos a involucrar en la guerra. Una guerra que comenzó, ¿por qué recurso? Por el afán expansionista ¿de qué país? De Chile. ¿Por qué recurso natural? A ver, esta guerra se da porque Chile ambicionaba ¿qué territorio? ¿Qué recurso natural que había en Perú y Bolivia? Vamos,
Una respuesta de los cachimbos del aula 7. El salitre. Muy bien, el salitre, claro que sí. Y por el salitre nos vamos a ir a la guerra. ¿De acuerdo? Jóvenes, ¿cuál va a ser la primera campaña? ¿Terrestre o marítima? Marítima. Marítima, ¿por qué? Porque en el mar se desplaza, o se va, la Marina de Guerra va a desplazar a los ejércitos hacia el lugar que va a ser el campo de batalla. ¿Cuál va a ser el primer campo de batalla? En el caso del Perú, los chilenos ya habían invadido Bolivia. Ahora los chilenos van a querer invadir territorio de Perú donde abunda el salitre. Es decir, ¿a qué territorio van a llegar? Del sur peruano. A ver, mirando el mapa, ¿qué territorio es el que abunda salitre en el Perú? ¿A qué territorio del sur van a llegar los chilenos? Antofagasta. No, no. Antofagasta es de Bolivia. ¿Te acuerdas que me Perdón. dijiste que Tarapacá. pongamos era de Bolivia? Entonces, Tarapacá. Van a llegar a Tarapacá. ¿Sí o no? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer entonces? Llevar en nuestros barcos de guerra soldados peruanos a Tarapacá para defenderlos. Para defender 4 puertos. ¿Cuáles son los 4 puertos que tenemos que defender? Arica, Pisagua, Iquique y Chipana. ¿De acuerdo? Entonces, para defender los puertos y para trasladar a los soldados, tenemos que utilizar a nuestra Marina de Guerra. Entonces, la primera contienda entre peruanos y chilenos va a ser en el mar, con la campaña marítima. Pregunta, Bolivia, ¿por qué no participa en la campaña marítima a favor del Perú? ¿Por qué Bolivia no participa en la campaña marítima a favor del Perú? Porque no tiene marina de guerra. Por eso, muchos historiadores sostienen que fue un error haber suscrito un tratado de defensa con un país que no tiene marina de guerra. ¿Qué país nos solicitó integrar una alianza pero sin Bolivia? Porque tenía problemas en la Patagonia con Chile. ¿Qué país sudamericano lo Argentina. dijo? Contigo sí, con Bolivia no. Fue Argentina, pero Argentina no quería una alianza con Bolivia porque ellos tenían problemas con Bolivia en la zona de Tarija. Hubiera sido no importante aliarnos con un país como Argentina que sí tenía una marina de guerra poderosa. Y así Chile se hubiera aliado con Bolivia, les hubiésemos dado duro, porque la marina de guerra de Perú más la marina de guerra de Argentina hubieran sido superiores a la marina de guerra de Chile, que no podría haber contado en un hipotético caso con la ayuda de la marina de guerra de Bolivia, porque no había marina de guerra de Bolivia. Entonces, este fue un error en el que incurrieron nuestros presidentes, no haber suscrito un tratado con Argentina. ¿De acuerdo? A ver, este es otro mapa y acá tenemos una línea de tiempo, ¿no es cierto? A ver, ¿cuándo se inicia la guerra exactamente? ¿Alguien me puede decir, mirando la línea de tiempo, cuándo se inicia la guerra exactamente? 5 de abril ¿De qué año? de 1879. Claro. ¿Quién declara la guerra a quién? Aníbal Pinto declara la guerra a el presidente Mariano Ignacio Prado. Y ya el señor Hilarión Daza, presidente de Bolivia, había declarado la guerra al presidente Aníbal Pinto. Aquí vamos a tener entonces que la primera campaña militar va a ser la campaña marítima, ¿no? ¿Por qué va a ser la campaña marítima? Porque se necesita llevar soldados, armas a Tarapacá por el mar. Y se necesita también proteger los puertos por donde se desembarca el rico recurso del salitre. Ya sabemos cuáles son esos puertos, el puerto de Pisagua, el puerto de Arica. ¿Qué otro puerto conocen? ¿Ah?
un puerto importante del Perú, aparte de Pisagua. Un puerto que comienza con I, a ver, un puerto que comienza con I, el puerto de Iquique. Iquique. El puerto de Iquique, el puerto de Pisagua, eran puertos peruanos. Eran puertos peruanos. Lamentablemente, ahora ya no son puertos peruanos, ¿no? Ahí vemos nosotros los ricos yacimientos de salitre que había en Antofagasta y estaba explotado por casas comerciales de Chile asociadas con casas comerciales inglesas, ¿no? Para que vean ustedes ahí, tenemos también a Lavalle. Lavalle, el diplomático Lavalle fracasó en su intento de la paz. ¿Por qué fracasó en su intento de lograr la paz? Porque Bolivia le declaró la guerra al gobierno de Chile. ¿Y por qué declara la guerra Bolivia a Chile si no tiene marina de guerra? Ah, tú ya sabes por qué, porque confían en que supuesto poderoso aliado de Bolivia en el Perú. No sabían que obviamente Perú estaba en una condición económica muy mala, estaba en bancarrota, estaba como un país insolvente, ¿no? Ahí lo vemos al señor. Y el documento que sirve como pretexto para que Chile nos declare la guerra, ¿cuál sería? Ahí lo ven. Por este documento, Chile nos declara la guerra. Pregunto, ¿cómo se llama este documento? El Tratado de Defensa con Bolivia. ¿Y qué presidente lo había aprobado? No fue Mariano Ignacio Prada, fue el presidente anterior. A ver, dígame, ¿cómo se llamó el presidente que había suscrito este tratado de defensa militar y de carácter secreto con Bolivia? Fue el primer presidente civil del Perú. ¿Y quién fue el primer presidente civil del Perú? Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo y Lavalle. Jóvenes, la campaña marítima se va a desarrollar teniendo dos barcos importantes del Perú. ¿Cuáles eran los dos barcos importantes del Perú? El Monitor Huáscar, pero el más importante era la fragata Independencia, que tenía más de 2.000 toneladas. En cambio, el Monitor Huáscar tenía 1.130 toneladas. La fragata Independencia tenía 2.130 toneladas. Sin embargo, los barcos navales blindados de Chile eran mucho más poderosos. El Cochrane tenía 3.650 toneladas, al igual que el Blanco Encalada, que tenía también 3.650 toneladas. Entonces, y si a eso le agregan los barcos de madera como la Covadonga de Chile, el Matías Cauciño de Chile, el Loa de Chile, ¿no? Estaremos estableciendo que la Marina de Guerra de Chile era superior a la Marina de Guerra del Perú. ¿Qué pasó? No pudimos cumplir esa frase de Ramón Castilla, que dijo, si Chile compra un barco, Perú ¿cuánto debe comprar? ¿Se acuerdan de esa frase de Ramón Castilla? Si Chile compra un barco, Perú ¿cuántos barcos debe comprar? Debe comprar dos, ¿sí o no? Siempre ganarles, siempre llevarles ventaja a los chilenos, pero que, como ya ven ustedes, eso no se cumplió y ahora sí vamos a enfrentarnos en condiciones de desventaja a nuestros enemigos chilenos en la fase marítima. El primer combate se produjo en Chipana, Oloa. La corbeta Unión del Perú intercambió disparos con el barco de madera Magallanes de Chile sin resultado decisivo. ¿En qué combate sí hubo un resultado? En Iquique. En Iquique se va a producir en mayo de 1879 un resultado decisivo. ¿Por qué, profesor? Porque el Monitor Huáscar de Miguel Grau va a hundir al barco llamado la Esmeralda de Chile. Claro, ahí muere Arturo Prat,
el jefe chileno y se produce el naufragio de la corbeta chilena Esmeralda. Los marineros chilenos solicitan auxilio. Miguel Grau salva o no a los náufragos de Chile. Claro, lo salva y sale un grito de los chilenos. ¡Viva el Perú! Generoso, porque Miguel Grau ahí va a comenzar a ser llamado el caballero de los mares. Sin embargo, en el mismo combate de Iquique, en un lugar llamado Punta Gruesa, nuestro mejor barco, la fragata Independencia, se hunde al perseguir a la chilena Covadonga. Choca con una roca submarina y Juan Guillermo More, el comandante peruano de la fragata Independencia, es el responsable de esta pérdida irreparable. Nuestro mejor barco, nuestro mejor blindado está en el fondo del mar. Desde hoy les digo que los chilenos no nos hundieron ningún barco. Nuestros barcos se hundían solos. ¿Por qué, profesor? Porque aquí ven ustedes que la fragata Independencia se está hundiendo sola al chocar con una roca submarina. Si no hubiera sido porque el monitor Huáscar estuvo de regreso, hubieran muerto todos los náufragos peruanos, pero el monitor Huáscar y Grau ahora salvaron a los náufragos de la Independencia. Primero salvaron a los náufragos de la Esmeralda, de Chile. Ahora los marineros del monitor Huáscar salvan a los náufragos de la Independencia del Perú. Miguel Grau y sus marineros parecían la Cruz Roja Internacional, porque están salvando, ¿sí o no? Jóvenes, sin embargo, a partir de mayo de 1879 se va a iniciar lo que se denominó las correrías del Huáscar. ¿Qué significa eso? Que va a eludir enemigos superiores y solamente va a capturar a enemigos inferiores. La idea es crear la sensación de que el Huáscar está presente y bajo ningún punto de vista va a aceptar que los chilenos desembarquen en territorio peruano. Y efectivamente, desde el día en que se inició la guerra, el 5 de abril, hasta el 8 de octubre de ese año, 1879, ningún chileno había puesto sus pies en territorio peruano. Pero todo tiene su final. El monitor Huáscar, como principal acto de las correrías, había capturado a un barco de transporte chileno llamado el Rímac, que transportaba a 250 soldados de Chile, del regimiento carabinero de Yungay. Si a Grau le llamaban los chilenos el caballero de los mares, ¿qué hizo con esos prisioneros Miguel Grau? ¿Los fusiló o les perdonó la vida? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hizo Miguel Grau? ¿Los fusiló o les perdonó la vida? Vamos, jóvenes. Les perdonó la vida. Les perdonó la vida porque Grau era el caballero de los mares, ¿sí o no? Ahora, cuando Grau esté en peligro de muerte y esté en desventaja militar entre los chilenos le van a perdonar la vida. ¿Tú qué dices? ¿A Miguel Grau tú crees que los chilenos le van a perdonar la vida? Por supuesto que no, porque los chilenos son o no son implacables. Claro, y esto lo vamos a ver en qué combate. En el combate definitivo, en el combate decisivo. ¿Cuál es el combate decisivo? En el que Miguel Grau va a perder la vida. El combate de Angamos. Ahí está. ¿Cuándo? Identifiquen el combate de Angamos. A ver, dígame el día, el mes y el año que representa la muerte de Grau. A ver, jóvenes, día, año exacto del combate de Angamos. ¿Dónde están los cachimbos del aula 7?
El 8 de 8 de octubre octubre de de 1879, combate de Angamos. El señor Miguel Grau ya no pudo seguir eludiendo a los enemigos chilenos. Le faltó velocidad, porque el presidente peruano le ordenó que nunca deje de estar desplazándose por el mar. En cambio, los barcos chilenos se fueron a los talleres de reparaciones a limpiar los fondos de sus motores y recuperaron su velocidad. El monitor Huáscar iba perdiendo su velocidad. El 8 de octubre estaba acompañado de la Corvette Unión, un barco peruano que tenía mucha velocidad pero que no podía atacar, no tenía buena artillería, y Miguel Grau, al no poder escapar, decide ordenar a Aurelio García García, capitán de la Corvette Unión del Perú, a que se escapara. De tal suerte que ahora había 6 barcos chilenos contra un barco peruano. Era lógico quién iba a ganar, ¿sí o no? Era lógico que el triunfo iba a ser para los chilenos. Entonces Miguel Grau tuvo 2 alternativas. Uno, seguir huyendo, aunque sabía que iba a ser alcanzado. 2, quedarse y enfrentar a los chilenos. Y 3, rendirse. Pregunto, ¿qué alternativa siguió Miguel Grau Seminario, como todo hombre valiente? ¿Ah? ¿Enfrentarse al enemigo, seguir huyendo o, obviamente, rendirse? ¿Qué decisión hubieran tomado ustedes si hubieran estado en el cuerpo de Miguel Grau Seminario? ¿Dónde están los cachimbos héroes del aula 7? ¿Dónde están las heroínas del aula 7? ¿Qué hubieran hecho? Si hubiesen rendido, además ya habían cumplido con su deber, ya habían llevado a los soldados a Tarapacá a defender el salitre del Perú. Si hubiesen enfrentado al enemigo o hubiesen huido velozmente. ¿Se enfrentó? Se enfrentó a pesar de la inferioridad de condiciones. Y obviamente al enfrentarte a un enemigo que tiene 6 barcos que te apuntan y te disparan, el triunfo va a ser para los chilenos. Pero nunca se rindió el monitor Huáscar. La bandera del Perú siempre estuvo arriba. ¿Ven o no ven al monitor Huáscar? ¿Se ve o no se ve al monitor Huáscar, jóvenes? Con la bandera peruana al tope, con la bandera peruana arriada o izada. ¿Qué significa cuando la bandera peruana está en lo más alto? Se llama bandera arriada o izada. Es una bandera izada. El barco está, jóvenes, soportando intenso fuego de 6 enemigos que lo rodean. ¿Ven o no a los barcos chilenos que están rodeando al monitor Huáscar? ¿Se ve o no se ve? Y todos los barcos lanzando fuego sobre el monitor, haciendo volar la torre de comando donde murió Miguel Grau y su ayudante Diego Ferrer. Pero si el jefe Miguel Grau decidió no rendirse, los demás tampoco se rendirán. Pedro Garrison, el último oficial, va a decidir abrir las válvulas para que este monitor Huáscar no quede en manos de los chilenos, sino pueda ser hundido. Y por supuesto, con él los náufragos peruanos. Los chilenos no permitieron que el barco peruano fuese hundido. Lo capturaron. Y por supuesto, esto significó la pérdida del control del mar y por supuesto la captura del Huáscar. Pero que quede bien claro que en el combate de Angamos, ¿el Huáscar se rindió o el Huáscar fue capturado? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿El Huáscar se rindió o el Huáscar fue capturado? Fue capturado. Fue capturado. En cambio, en los libros de colegio de los chilenos, ¿sabes qué dicen? Que el Huáscar se rindió.
Y aquí vemos a la bandera peruana al tope, izada. ¿Cuándo un militar se rinde? Cuando saca la bandera del Perú y pone una bandera ¿de qué color? Una bandera Blanca. blanca, pero eso nunca ocurrió. Si el jefe no se rinde, ningún jefe de grado inferior podrá hacerlo. El comando nunca muere, ¿de acuerdo? Este barco, el monitor Huáscar, ¿va a ser o no va a ser utilizado en la guerra contra los peruanos por los chilenos? Sí, sí va a ser usado. Y después de la guerra lo van a llevar a la base naval de Talcahuano de Chile. Y ahí va a quedar como un trofeo de guerra. ¿De acuerdo? Jóvenes, ahora, ¿qué campaña se va a venir? Si acá ha terminado la campaña marítima, ¿qué campaña se va a venir? La campaña terrestre. ¿Sí o no? En la campaña terrestre vamos a tener muchas batallas. Sin embargo, vamos a regresar a la vista de acá. A ver, la campaña terrestre tiene que ver con la campaña del sur. ¿Por qué se le llama la campaña del sur? Porque los chilenos, ¿qué territorio quieren poseer lo antes posible? ¿En qué territorio del Perú abunda el salitre? Hemos dicho. A ver, ¿quién se acuerda? En Tarapacá. Entonces los chilenos van a desembarcar en un puerto que esté cerca de Tarapacá. ¿Cómo se llama ese puerto donde hay agua? Es más, ese puerto va a tener, al denominarlo, va a contener la palabra agua. ¿Cómo se llama ese puerto donde hay un pozo de agua? El puerto de Pisagua. Pisagua, claro. ¿Qué cosa hay en Pisagua? Agua. Por eso es que van a desembarcar ahí para luego irse a San Francisco y luego controlar Tarapacá. Prácticamente el que controla San Francisco, que es un cerro, una elevación del suelo, ya controla Tarapacá. El 2 de noviembre van a desembarcar en Pisagua 10.000 chilenos. Lamentablemente, habían solamente 1.000 peruanos al mando de Isaac Recabarren, que son derrotados. Los chilenos avanzan utilizando el ferrocarril de Pisagua a San Francisco y, por supuesto, llenando sus cantimploras de agua, ya que en Pisagua dijimos que había un pozo de agua. Los peruanos retroceden a San Francisco sin agua y caminando, desgastándose, ¿de acuerdo? Todos los críticos militares sostienen que Isaac Recabarren debió haber ordenado que se envenene el pozo de agua, ¿no? Para que de esa manera los chilenos no tengan de dónde consumir este elemento fundamental. Profesor, pero eso es un delito ecológico. Y es que en la guerra todo se vale, ¿sí o no? En la guerra todo se vale, pero dejamos el ferrocarril y el pozo de agua al servicio de los chilenos. Un error garrafal. En San Francisco estaba el ejército peruano y boliviano al mando del general Juan Buendía. Ahora sí estaban los bolivianos. ¿Por qué? Porque obviamente Bolivia tenía su ejército. Y nosotros éramos 6.000 y los chilenos 10.000. Sin embargo, esas fuerzas podían equilibrarse. El presidente de Bolivia, Hilarión Daza, se sabía que se estaba acercando a San Francisco con 4.000 soldados. Si a esos 4.000 le sumamos los 6.000 que se encontraban ya en San Francisco, tenemos que igualamos numéricamente a los soldados chilenos. Pero ¿qué sucedió con Hilarión Daza? Mandó un telegrama al general Juan Buendía que decía: peruanos, hace mucho calor, mi ejército se niega a pasar, peruanos, les deseamos suerte. ¿Y sabes qué sucedió? Los bolivianos no avanzaron,
retrocedieron y se fueron a Bolivia. El señor Hilarión Daza tuvo miedo, fue un cobarde. Y eso desmoralizó a los soldados aliados que estaban en San Francisco. Muchos bolivianos, se comenta, decían, la guerra ya terminó. El presidente Hilarión Daza se ha ido a nuestro país, señores, la guerra ya terminó. Y los peruanos no le creían, pues oye, la guerra está comenzando, la fase terrestre está comenzando. Y los obligan a los bolivianos que se queden. Pero repito, la moral está mellada. La desmoralización está cundiendo en el ejército aliado. Y todo eso influye o no para una derrota. En la batalla de San Francisco cunde el caos. Sin orden de Juan Buendía, los aliados inician el ataque hacia las altas cumbres del Cerro San Francisco, donde los chilenos habían colocado poderosos cañones. Tan desordenada fue el ataque a las zonas altas del Cerro San Francisco que los aliados peruanos o bolivianos que estaban adelante van a ser aniquilados por sus propios compañeros que estaban detrás disparando a diestra y siniestra, ¿no? O sea, es un ataque pues sin orden, sin estrategia, que culminó con una terrible derrota. Ladislao Espinar, un peruano, gritó, ¡a los cañones! ¡A los cañones! Pero llegaba a la cumbre más alta, a la zona más alta de Cerro San Francisco, y ahí los cañones los mataban. Hubo heroísmo, pero con desorden, pero con caos. ¿Y cuál va a ser el único resultado si no tienes estrategia, no tienes orden y hay desmoralización general en las tropas? ¿Cuál es el único resultado previsible? ¿La victoria o la derrota? ¿Qué cosa va a pasar en San Francisco? ¿Va a haber una victoria peruana o una derrota peruana? Vamos, ¿qué dicen ustedes? A ver, ¿dónde están los cachimbos del aula 7? En San Francisco, ¿qué se produce? ¿Una victoria peruana o una derrota peruana? ¡Vamos! Vamos, jóvenes, hablen. Derrota. Una derrota peruana. Tan derrotados nos sentíamos que el general Juan Buendía ordena huir. O sea, irnos hacia el norte, hacia Arica, ¿no? Porque hacia el sur había el peligro de encontrar más chilenos, ¿no? Y nos podían rematar. Entonces huimos de noche para evitar el sol del desierto. En la noche nos perdimos. El guía se perdió y en lugar de ir al norte, fuimos al sur. O sea, en plena guerra nos damos cuenta que nuestros conocimientos de geografía eran insuficientes. Y los chilenos sabían más geografía del Perú que los propios peruanos. Por eso se va a producir la batalla de Tarapacá. Son los soldados peruanos que estaban desplazándose hacia el sur, que encuentran en Tarapacá a soldados chilenos y se va a producir la batalla de Tarapacá. ¿Sí o no? El 27 de noviembre de 1879. Pero esta vez los peruanos estaban conducidos por un guerrero, el más destacado de los guerreros, Andrés Avelino Cáceres, que les dice, subamos al cerro, pero en orden, unos por la izquierda, otros por la derecha, pero sin ser vistos, rampando. Ustedes saben qué significa rampar, ¿verdad? Avanzar como una lagartija por la arena. Y cuando estén cerca del enemigo, atacar sincronizadamente, por ambos lados, por el centro, pero con contundencia. Así fue y logramos un triunfo sensacional en Tarapacá el 27 de noviembre. Jóvenes, pero esa victoria donde los peruanos, a través de Mariano de los Santos, nos apoderamos de la bandera chilena y de cañones chilenos, lamentablemente no nos sirvió de nada, porque el ejército peruano
estaba tan cansado que los solamente querían asegurarse de que no serían cercados por las tropas chilenas. Y decidimos regresar a Arica, ya no de noche, porque de noche nos perdíamos, sino de día, desplazándose por el desierto bajo el calcinante sol del mediodía. Imagínate la sed, el calor que tenían que pasar nuestras tropas. Pero Cáceres, siempre preocupado de los soldados, que les metía a la boca para que no se seque. Pedacitos de limón. Se acababa un pedacito, venía otro pedacito. De esa manera evitaba que se mueran de sed. Por eso los soldados, la tropa, que generalmente eran indígenas, ¿con qué nombre denominaron a Cáceres? ¿Cuál es el nombre con el cual los indígenas conocían a Cáceres por su empatía? Porque les hablaba en quechua, ya que Cáceres, si bien es cierto, era gringo, de ojos azules, era serrano y hablaba quechua, era quechua hablante, ¿no? Jóvenes, ¿sabe cómo lo llamaban a Cáceres? ¡El Taita! A ver, los que saben quechua, ¿qué significa Taita? Vamos, jóvenes, ¿qué significa Taita? Significa papá. Cáceres cómo actuaba con los indígenas que integraban la tropa del ejército peruano, como un padre, dándoles, aunque sea, pedacito de limón, consolándolos en quechua, abrazándolos. Por eso lo llamaban el Taita. Jóvenes, ya está perdido Tarapacá. La campaña del sur prácticamente ya ha perdido Tarapacá. Si te vas a Arica y te vas a Tacna, es porque se va a producir la campaña de Tacna y Arica, con dos batallas decisivas. Si perdemos en esas dos batallas, ya estará el 100% del sur perdido, ¿no? Perderemos no solamente Tarapacá, perderemos Arica y perderemos Tacna también. ¿De acuerdo? Jóvenes, es en ese momento que el presidente Mariano Ignacio Prado se va a Europa a comprar armas, pidiendo permiso al Congreso. La pregunta es, ¿fue una decisión política correcta o fue acusado de traición a la patria? Fue acusado de traición a la patria porque Mariano Ignacio Prado nombró como su sucesor a Luis Lapuerta, un hombre que no tenía memoria. Era tan viejo que cuando reunía a los consejos, al Consejo de Ministros, al día siguiente se olvidaba de los acuerdos tomados. Encima sufría de Alzheimer, ¿no? Así era Luis Lapuerta. Por eso va a venir un hombre pequeño, pero un gran caudillo nacido en Arequipa. Su nombre, Nicolás de Piérola, que intenta este señor preservar para el Perú, defender para el Perú Tacna y Arica, pero va a encontrar un nuevo aliado boliviano, ya no el cobarde de Hilarión Daza, sino el nuevo presidente de Bolivia, es Narciso Campero, a quien le da la posibilidad de dirigir el ejército aliado, como última posibilidad para los bolivianos de mantener su costa soberana. Y es que los chilenos habían ofrecido a los bolivianos el puerto de Arica, que era del Perú, para quedarse con toda la costa de Atacama, o sea, la zona donde abunda el salitre. Los chilenos querían un canje. Nosotros nos quedamos con tu zona de Antofagasta y Atacama, y a ti te damos el puerto de Arica del Perú. Y en un gesto que los enaltece, los bolivianos rechazaron esa propuesta y continuaron aliados del Perú. Los chilenos muy enojados, los chilenos indignados, ¿qué le habrían dicho a los bolivianos? ¡Ya te quedaste sin acceso al mar! Los derrotaremos en Tacna y Arica
y te quedarás como un país sin acceso al mar, es decir, un país mediterráneo. Y efectivamente, jóvenes, en las batallas del Alto de la Alianza, en Tacna, y en la batalla de Arica, ¿qué se va a jugar? Se va a jugar el acceso al mar de los bolivianos. 1. 2. La suerte de Tacna. 3. La suerte de Arica. Si los chilenos ganan, no solamente los bolivianos se quedarán sin acceso al mar, sino que nosotros nos quedaremos sin Tacna y sin Arica. Ojo que Arica era un puerto muy necesario, porque los bolivianos sacaban sus mercancías a través del puerto de Arica. Era un puerto sumamente accesible para los bolivianos. Jóvenes, en la batalla del Alto de la Alianza, los chilenos desembarcan en Hilo, 14.000 chilenos. ¿Y sabes cuántos habían en el Alto de la Alianza? 9.000 aliados. ¿Qué significa eso? Que los chilenos siempre buscaban la diferencia numérica a su favor. Y ahora, en la batalla del Alto de la Alianza, los bolivianos se van a jugar la última posibilidad de quedarse con acceso al mar. Los bolivianos bajan y con la bayoneta, una especie de cuchillo o daga que se coloca en el fusil, atacan cuerpo a cuerpo los soldados de infantería a los soldados chilenos, con tanta decisión que los hacen correr a los chilenos, 100 metros, 200 metros, 300 metros, la victoria parece ser o no a favor de Perú y Bolivia. Resuenan los gritos, ¡viva Bolivia! ¡Viva el Perú! El triunfo era para los aliados, cuando en eso vienen unos gringos, nacidos en lo que ahora es Alemania, en esa época Prusia, operando unos cañones que nunca se habían visto en América del Sur, los cañones Krupp, que el año 1870 se habían usado para que Prusia tome la ciudad de París en la guerra franco-prusiana. Jóvenes, esos cañones Krupp ya habían tenido un pasado brillante y ahora los alemanes ayudan a los chilenos a derrotar a los peruanos y bolivianos que ya estaban cansados. Jóvenes, no solamente son los cañones de los muy potentes de los chilenos que vienen de Alemania, sino también son 5.000 soldados chilenos que habían estado en la reserva, o sea que habían descansado contra las tropas aliadas que habían enfrentándose a los chilenos y los habían hecho correr. Pero ganar 10 metros cuesta la vida. Imagínense ganar 300 metros, que es la ventaja que tenían los peruanos y los bolivianos. Al tener más de 2 horas de batalla, al presentarse los refuerzos chilenos frescos que han descansado bien, se nota o no que hay una mayor fuerza de los chilenos. Y si le agregamos, jóvenes, 40 cañones que vomitan fuego, ya que esos cañones giran 360 grados, matan al hermano menor de Andrés Avelino Cáceres, matan al jefe de Estado Mayor, Eliodoro Camacho de Bolivia. Los peruanos y bolivianos tienden a retroceder y luego a huir. La batalla del Alto de la Alianza al comienzo fue un triunfo aliado, pero terminó con un triunfo chileno. Hemos perdido Tacna y pronto perderemos Quemorro el 7 de junio de 1880. El Morro de Arica, ahí estaba Francisco Bolognesi, a quien le ofrecieron una rendición honrosa. Manuel Baquedano le ofreció a través del mayor Juan de la Cruz Albo una solución. Le dijo, señor coronel Francisco Bolognesi, os comunico que el Morro de Arica está rodeado por fuerzas chilenas inmensamente superiores en número y en armamento. Os solicito que vuestra merced ordene rendir y desartillar el morro, o sea, desarmarlo, sacarle las minas. Si así lo hicieres, serán ustedes respetados,
y nosotros los recibiremos en 2 columnas, saludándolos marcialmente bajo los acordes de una marcha militar. Jóvenes, es decir, una salida honrosa. Los chilenos iban a saludar militarmente a los rendidos peruanos bajo una marcha militar y de esa manera iban a abandonar el Morro de Arica y nadie moriría. Pregunto, ¿ustedes aceptarían la propuesta si hubieran sido Francisco Bolognesi? A ver, una propuesta de los héroes y las heroínas del aula 7. ¿Hubieran aceptado la propuesta del chileno mayor Juan de la Cruz Albo de rendir el Morro de Arica para evitar víctimas? ¿Qué dicen los cachimbos del aula 7? Digan sí o digan no. ¿Hubieran aceptado la propuesta de los chilenos para desocupar el Morro de Arica y así evitar todo sacrificio inútil? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Si hubieran rendido, ¿sí o no? ¡Vamos! A ver, jóvenes, un comprendido el audio, ¿cómo se escucha? ¿Dónde están los alumnos del aula 7? ¿Se escucha o no se escucha? Por favor, tienen que dar comprendido el audio. Sí se escucha. Ya. Tienen que contestar, por favor. ¿Hubieran aceptado la propuesta del mayor Juan de la Cruz Albo de Chile? ¿Sí o no? El señor Francisco Bolognesi no aceptó. Yo no acepto. Y voy a responderles como yo pienso que debe ser la cuestión. Yo me comprometo a luchar hasta quemar el último cartucho. Pero esa es mi posición. Voy a consultar la posición de los demás oficiales. A ver, había un joven rico, jóvenes, que se iba a casar con una mujer bellísima e iban a pasar la luna de miel en París. ¿Cómo se llama ese joven que decidió quedarse en Arica, quedarse en la guerra, abandonando una vida de riqueza y de placeres? ¿Cómo se llamó ese joven que prefirió la patria antes que el placer? ¿No se acuerdan? Su nombre es Alfonso. ¿Y su apellido cuál es? ¡Alfonso! Ugarte. 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 Decidió, coronel, yo voy a seguir con usted. El ex jefe del barco hundido La Independencia, Juan Guillermo More, también dijo, señor coronel, voy a quedarme con usted. Un anciano llamado Juan Arias Arangüez, coronel, me quedo con usted. Y por supuesto, había un argentino que luego sería una gran autoridad de ese país. ¿A quién me estoy refiriendo? Que va a luchar por el Perú en la batalla de Arica. ¡Al Che! Vamos, ¿cómo se llama ese argentino? Muy conocido. ¡El Che! Yo doy su nombre, ustedes me dicen su apellido. ¿Ah? Roque Sáenz Peña. ¿Nunca han escuchado el nombre Roque Sáenz Peña? Lo tiene una avenida del Callao. Ese señor fue presidente constitucional de Argentina y antes fue un oficial al servicio del Perú en la batalla de Arica, ¿no? Entonces, hay esos lazos de hermandad entre Perú y Argentina, claro, ¿no? Por supuesto que esa batalla era la crónica de una muerte anunciada. 1.400 peruanos no podrían, pues, enfrentarse en igualdad de condiciones a más de 5.000 chilenos. Mataron a 1.000 peruanos, pero los peruanos también eliminaron a cerca de 400 chilenos. Los chilenos quedaron sumamente dolidos e indignados de que por un morro hayan muerto 400 vidas chilenas. Pero también los chilenos se mostraron sumamente agresivos, sumamente
duros e implacables. A Francisco Bolognesi le destaparon el cráneo, le robaron todas sus pertenencias. Cuando los peruanos, entre ellos Miguel Grau, cuando capturaba a un chileno, le devolvía a la esposa del chileno todos sus objetos personales y con una carta mostrando sus condolencias. Qué diferencia los chilenos que trataron muy mal a Francisco Bolognesi Cervantes, ¿no? Entonces, recién ahí, jóvenes, recién ahí decide Estados Unidos intervenir. ¿Cómo se llama el barco de Estados Unidos que va a ser la sede donde los chilenos, bolivianos y peruanos deciden qué hacer para parar la guerra? Mejor dicho, Chile pone sus propuestas sobre la mesa para que o bien los peruanos y los bolivianos acepten o rechacen esa propuesta. La idea era terminar la guerra lo antes posible. Digan ustedes, ¿en qué barco se va a producir una conferencia promovida por los Estados Unidos de Norteamérica? A ver, los que saben inglés, mirando la diapositiva. Nada. En el barco Lacahuán de Estados Unidos se va a desarrollar una conferencia en donde los chilenos exponen bajo qué condiciones ellos darían la guerra por terminada. ¿Y sabes qué dicen los chilenos? Nosotros queremos Tarapacá para siempre. Claro, porque querían el salitre. Nosotros queremos 20 millones de pesos como indemnización. Pero sabemos que Perú no tiene dinero. Entonces queremos como garantía de pago Tacna, Arica y Moquegua. Nos pidieron 3 territorios: Tacna, Arica y Moquegua. Y como es de lógico suponer, los peruanos no aceptamos entregar ni Tarapacá, ni Tacna, Arica, ni Moquegua. Lo que sí aceptamos es pagar 20 millones de pesos, pero cuando el Perú tenga dinero, o sea, algún día. Los chilenos no aceptaron esa propuesta y dijeron, atacaremos Lima. Se viene la campaña de Lima, jóvenes. Los peruanos vamos a tener que defender Lima. Si ya no había ejército, por los muertos, por los heridos, por los que se escapaban también a sus respectivas casas después de las batallas, entonces se tuvo que buscar de la nada un ejército que haga frente, ahora sí, a más de 20.000 soldados de Chile. O sea, ahora sí, la campaña de Lima será la menos o la más sangrienta de la guerra. ¿Qué dicen ustedes? Ya no vienen 10.000, ya no vienen 14.000, ahora vienen 20.000 chilenos. Por lo tanto, será la campaña militar, la campaña de Lima, la más sangrienta o la menos sangrienta. Vamos, contesten, cachimbos del aula 7. ¿La más sangrienta? La más sangrienta. Habrá miles. Algunos calculan de 4.000 a 6.000 muertos. Del 13 de enero de Batalla de San Juan al 15 de enero, Batalla de Miraflores. En el lapso de 3 días, más de o cerca de 6.000 muertos. Y eso nunca se había dado. Nunca. A lo mucho, pues en la Batalla de Arica murieron 1.000, pero acá van a morir 6.000 personas, la mayoría peruanos, obviamente. ¿De acuerdo? ¿Qué había sucedido, profesor? ¿Por qué los ejércitos chilenos estaban muy amargos, muy indignados? Porque la campaña de Lima fue presidida por la expedición Lynch, que destruyó las haciendas peruanas donde se cultivaba la caña de azúcar. Y se acuerdan ustedes qué trabajadores asiáticos trabajaban cultivando la caña de azúcar y que fueron considerados como semiesclavos por los hacendados terratenientes del Perú. ¿Se acuerdan o no de esos trabajadores asiáticos? Eran los chinos culíes.
Los chinos fulíes van a ser liberados por Patricio Lin, el chileno Lin, y los chinos ahora van a estar a favor de los peruanos o de los chilenos. Los chinos a favor de quién van a estar? A favor de los chilenos. Y van a dar un grito de venganza contra el Perú. ¡Muela el pilú carajo! ¡Muela el pilú carajo! Ya saben qué significa muela. ¿Les duele la muela? No, ellos están diciendo que mueran los peruanos. Sobre todo esos peruanos abusivos que los amarraban con cadenas, que los encadenaban, que los azotaban a los chinos fulíes. Bueno, jóvenes, eso es otra expresión de la falta de unidad acá en el Perú. ¿De acuerdo? Jóvenes, los peruanos, ¿qué habíamos hecho con nuestros barcos? La corbeta Unión, sobre todo el barco más veloz. La corbeta Unión, ¿sabe cómo se le llama? El barco invicto de la guerra. ¿Por qué a la corbeta Unión se le llama el barco invicto de la guerra? ¿Sabe por qué? Porque nunca perdió. Como tenía buena velocidad, siempre se escapó cuando los barcos chilenos lo perseguían. Aurelio García García fue un excelente navegante, ¿sí o no? Pero, para no caer en manos de los chilenos, ¿qué decisión tomaron por orden ya expresa de los altos mandos de la Marina de Guerra del Perú? Hundir todos los barcos peruanos. Todos. ¿De acuerdo? ¿Eso qué cosa nos da a entender? ¿Cuántos barcos peruanos fueron hundidos por los chilenos? Ninguno. ¿Por qué? Les dije. ¿Por qué se hundían los barcos peruanos? A ver, ¿no se acuerdan? ¿Por qué se hundían los barcos peruanos? ¿Por acción de los chilenos o porque los barcos peruanos se hundían solos? ¡Hablen! ¿Se hundían solos? Claro, literalmente se hundían solos. En el caso de la fragata Independencia del combate Iquique, se hundió porque chocó con una roca submarina, no porque los chilenos lo hayan hundido, por si acaso, ahí está, es un ejemplo. Inclusive el monitor Huáscar, con Pedro Garrison a la cabeza, abrió las válvulas del monitor Huáscar. ¿Para qué? ¿Para qué abrió las válvulas del monitor Huáscar? ¿Para hundirse solo también, sí o no? Para hundirse solo. Pero no pudo ser porque los chilenos lo evitaron, ¿de acuerdo? De lo contrario, también hubiese seguido el destino pues, de los barcos peruanos, que era el de hundirse solo. Sin embargo, nosotros tenemos barcos chilenos dentro del Perú. Así como ellos tienen al monitor Huáscar en Chile, nosotros también tenemos al barco Covadonga de Chile. También tenemos al barco Loa de Chile, dentro del Perú, sí, pero dentro del mar peruano. Están hundidos. Profesor, ¿y cómo se hundieron los barcos? Nosotros sí los hundimos. Ingenio peruano. ¿Sabe cómo se va a llamar el dispositivo por el cual hundimos a los barcos chilenos sin tener marina de guerra? Utilizando los bote bomba. Profesor, ¿qué cosas son los bote bomba? Son unos botes, ¿no?, que tú lo llenas con frutas para que cuando ese cargamento de frutas es movido, pues se acciona un dispositivo y explota todo. Y eso es lo que pasó con la Covadonga en Chancay y con el Loa en el Callao, ¿no? Los chilenos creían que era un regalo de la naturaleza, eran frutas y al final volaron todos. ¿Dónde está ahora la Covadonga? En el fondo del mar. ¿Dónde está el Loa? En el fondo del mar. Por eso los chilenos estaban furiosos y atacaron las haciendas de la costa con Patricio Lynch a la cabeza. ¿Qué cosa querían? Destruir el aparato productivo del Perú. Obligarnos a firmar un tratado de paz en el que entreguemos todo lo que ellos querían, a través de un tratado, ¿no?, bilateral entre Perú y Chile. Jóvenes, Nicolás de Piérola va a organizar la defensa peruana, estableciendo una línea de defensa o dos líneas de defensa. Si acá pongo Batalla de San Juan y Batalla de Miraflores, ¿cuántas líneas de defensa tuvo que haber existido? Pues dos líneas de defensa. Ahora, si no había ejército, ¿cómo es que se organizó un ejército bajo la conducción de Nicolás de Piérola?
Fue un ejército improvisado, un ejército compuesto por civiles, preparados a última hora para que sean militares. Es decir, ¿cómo se le llama a los civiles que son preparados a última hora para que sean militares? Se llama milicianos. El ejército de los milicianos estaría compuesto por varones de 16 años hasta 60 años, divididos en batallones de acuerdo a la afinidad según la ocupación. Había un batallón de indios, donde todos hablaban quechua y ninguno castellano. Imagínate las dificultades para comunicarse con ellos. Había un batallón de los escolares, del Colegio Guadalupe, de Lima, San Carlos, que estaban más preocupados en salvar su curso de matemáticas en el que habían sido desaprobados. En pleno campo de batalla estaban resolviendo sus problemas de álgebra y encima no les salía. Había el batallón de los panzones, la mayoría jueces de la Corte Suprema y de la Corte Superior, todos ellos por realizar un trabajo sedentario excedidos de peso, ¿no? Había el batallón de los peluqueros, nunca antes habían agarrado armas, solamente habían agarrado la tijera. Jóvenes, en esas condiciones podíamos ganar la guerra. No se olviden que Patricio Lynch había demostrado, ¿no?, a los extranjeros por qué razón los chilenos venían ganando la guerra. A un peruano le dijeron, sobre todo un peruano que venía de provincias: oye tú, ven para acá. ¿Por qué estás en la guerra? No, señor, don Nicolás me ha traído, señor. Allá, don Nicolás, ¿te refieres al presidente del Perú? No sé quién será el señor Nicolás, solamente sé que es el hacendado donde yo trabajo, señor. Allá. Pero tú no eres del Perú. No, señor, yo no soy del Perú, yo soy de Quispicanchis, señor. Yo no soy del Perú, yo soy de Quispicanchis. No se confunda conmigo, señor. Allá. Entonces, ese señor campesino ignoraba que Quispicanchis pertenecía al Perú. ¿Eso es falta o no de identidad nacional? Claro que sí. Hombres que habían nacido en el Perú, pero que no sabían ni leer ni escribir. ¿Qué les había dado el Estado peruano? ¿Les había dado educación? Ni tierras tenían, porque trabajaban como yanaconas, porque trabajaban sirviendo a un hacendado, ¿de acuerdo? No tenían título de propiedad de nada, no tenían cultura, no tenían capacidad de discernimiento. Eran tratados como unas ovejas, como un rebaño, ¿no es cierto? Entonces no eran dueños de nada, ni siquiera de su propia vida, porque los mandaban a una guerra sin estar debidamente preparados. En cambio, a un chileno le preguntaban: venga usted, ¿por qué viene a la guerra, señor? Y el chileno contestaba: porque yo soy de Chile, señor, y defiendo a mi patria. ¡Viva Chile! Así respondían los chilenos: porque defiendo a mi patria. Y el peruano, ¿qué decía? Sobre todo si era campesino: yo no sé por qué estoy acá, señor. No soy del Perú, no sé quién será el señor Perú. Yo soy de Quispicanchis, señor, de Quispicanchis. Repito, eso hizo pues que la guerra sea favorable a los chilenos. En la batalla de San Juan hubo heroísmo, pero acuérdate, las armas de los chilenos eran muy superiores a las armas de los peruanos. Las armas de los chilenos disparaban 12 tiros por minuto, las armas de los peruanos 5 tiros por minuto. Los chilenos usaban uniforme vistoso, los peruanos usaban uniforme de costalillo. Los chilenos usaban botas militares, los peruanos usaban sandalias. En esas condiciones, ¿podemos nosotros lograr el triunfo? ¿Qué dicen ustedes? En esas condiciones,
podemos lograr el triunfo? Por supuesto que sí, o por supuesto que no. ¿Qué dicen ustedes? Ahí está, mira, el ejército. ¿Dónde está el ejército peruano? ¿Qué uniforme tiene el ejército peruano? Uniforme blanco. ¿Y sabe por qué es blanco? Porque no teníamos para comprar las tintas, para teñir. Por eso era blanco. Y de la peor textura, era de tocuyo, era de costalillo, el uniforme del soldado peruano. No está dibujado ahí, pero eso sí, la mayoría usaba sandalias. A diferencia del ejército chileno, uniforme militar rojo el pantalón, azul la chaqueta, pero todo con sus debidas preparaciones. Las botas eran militares oficiales y en esas condiciones, con mejores fusiles, en la batalla de San Juan y Miraflores, ¿iban o no iban a ganarnos? Por supuesto que sí, porque tenían mejor armamento, ¿de acuerdo? Mejor armamento. Yo quisiera expresarles también que el ejército peruano se defendió como pudo. Le llamaban el ejército de la reserva. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos era militar de profesión, la mayoría eran reservistas o hombres milicianos que se habían preparado en forma rápida, en forma improvisada. ¿De acuerdo? Ellos tendrían que dar su vida por el Perú, si fuera el caso, fuera necesario. ¿Cuántos peruanos habían? Habían 18.800 peruanos. ¿Cuántos soldados chilenos habían? 26.413. ¿Encontramos o no superioridad numérica? ¿Encontramos o no, además, armamento más moderno? ¿Encontramos o no equipamiento más completo de los chilenos? Por supuesto que sí. Y sobre todo encontramos identidad nacional a favor de los chilenos. En el Perú, claro que había identidad nacional, pero eran de los hombres urbanos, de los hombres profesionales, de los hombres con educación, de los hombres que habían pues tenido familiares militares, por ejemplo, la familia Bolognesi. 2 hijos de Francisco Bolognesi murieron en la batalla de San Juan y la batalla de Miraflores, porque tenían identidad nacional. Igual, un hombre cuyo nombre lo vas a guardar orgullosamente en tu pecho, también participó en la batalla de San Juan y Miraflores. ¿Qué hombre te va a enorgullecer cuando lo lleves en una medalla? Que participó tanto en la batalla de San Juan y en la batalla de Miraflores, sabiendo la inferioridad de condiciones en que nos encontrábamos y que posiblemente podría perder la vida. Si no en la batalla de San Juan, el 13 de enero, podría perder la vida en Miraflores el 15 de enero de 1881. ¿Cómo se llama ese hombre del cual vas a estar orgulloso para siempre? ¡Habla! Y sobre todo, cuando te den la medalla de graduación, va a estar su rostro ahí en dicha medalla, con su nombre, con su apellido, y para ti va a ser un motivo de orgullo eternos. ¡Habla! ¿Quién participó en el batallón de ingenieros civiles? En la batalla de San Juan y Miraflores, en este ejército de milicianos, en este ejército de improvisados, pero que lucharon hasta las últimas consecuencias contra un ejército que tenía mejor armamento, mejor equipamiento, mejor uniforme y sobre todo más identidad nacional. ¡Habla! ¿Cómo se llama el hombre del cual van a estar orgullosos para siempre, jóvenes? Si es que ingresan. El nombre de nuestra universidad, ¿cómo se llama? Federico Villarreal. Federico Villarreal. Él participó en el batallón de ingenieros civiles. Él ya era matemático, pero decidió continuar estudiando en la escuela de ingenieros, fundada
en la época del presidente Manuel Pardo. Quería ser no solamente matemático, sino ingeniero civil y de minas. Y lo logró, porque felizmente logró sobrevivir después de la batalla de San Juan y la batalla de Miraflores, ¿no? La suerte que tuvo nuestro Federico Villarreal. Era difícil ganar sabiendo que los chilenos tenían más de 26.000 soldados y nosotros solamente 18.000, ¿no? Y todavía divididos en dos líneas de defensa. Entonces, el error que se le dice o se le echa al señor Nicolás de Piérola es haber formado dos líneas de defensa cuando debió formar una sola línea, una línea fuerte, invulnerable. Si tú formas dos líneas, estás dividiéndote, estás dando ventajas al enemigo. Lo cierto es que los chilenos, después de matar aproximadamente 6.000 peruanos en la batalla de San Juan y Miraflores, fue la batalla más sangrienta, la campaña más sangrienta, se disponían a entrar a Lima para violar a las chicas y matar a los hombres de Lima, como lo habían hecho en Chorrillos, como lo habían hecho jóvenes en Barranco. Pero eso no fue aceptado. El alcalde de Lima, Rufino Torrico, le pidió a los militares que se encontraban en Lima, los militares franceses, ingleses, para que intervengan y por favor eviten que Lima sea presa del saqueo por parte de los chilenos. Y intervino un francés llamado Abel Brigot du Petit-Trois. Intervino un marino inglés llamado Stirling. Intervino un marino italiano llamado Comodoro. Pero sobre todo Petit-Trois fue enfático cuando le dijo al jefe máximo del ejército chileno, Manuel Baquedano, lo siguiente: si ustedes saquean Lima y violan a las personas, nosotros destruiremos todos los barcos chilenos que están en el Callao. Y por supuesto, como Manuel Baquedano no quería quedar mal con los ingleses, decidió entonces respetar y el 17 de enero ingresarían a Lima ordenadamente para gobernar en el Palacio de Gobierno. Nicolás de Piérola huyó. El nuevo presidente del Perú sería Francisco García Calderón. Hay una lista de los presidentes jóvenes que yo les había mostrado anteriormente. Había una lista de presidentes que está por aquí. Ahí está la lista de presidentes. A ver, ¿dónde nos encontramos? Nicolás de Piérola se ha retirado después del fracaso de la campaña de Lima y de la campaña de Tacna y Arica. ¿Quién es el que queda ahora? ¿Quién es el señor que está con su bigote blanco sentado? Es el héroe civil de la guerra, es el gobierno de la Magdalena, es el presidente que nunca quiso entregar territorio a través de un tratado a Chile. Su nombre, Francisco García Calderón. Francisco García Calderón. Hay una tesis que lo dice el historiador Nelson Manrique en su libro Historia de la República. Dice que el señor Francisco García Calderón había llegado a un acuerdo con Garfield. ¿Quién es el personaje Garfield? ¿Ustedes han escuchado alguna vez el nombre de Garfield? ¿Quién fue Garfield? ¿Saben quién fue Garfield? El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que le dijo a Francisco García Calderón: nosotros, los Estados Unidos, impediremos que Chile quite 1 metro cuadrado del Perú si es que el Perú se somete a los Estados Unidos como un país dependiente, que toda su educación y sus relaciones exteriores queden bajo el control de Estados Unidos. Y Francisco García Calderón dijo: sí, de una vez. Y de esa manera
García Calderón no estaba dispuesto a entregarle territorio a los chilenos, hasta que los chilenos lo sacaron del gobierno y fue reemplazado por Lizardo Montero. Y Garfield fue asesinado en su patria, de tal suerte que Estados Unidos ya no quiso intervenir más, ¿no?, en forma decisiva a favor del Perú. Lizardo Montero va a gobernar y va a iniciarse la famosa campaña de la Breña, en la que en la Sierra Central, ¿qué hombre organiza la resistencia contra los invasores chilenos? Andrés Avelino Cáceres. Y ahora sí los chilenos lo van a llamar el brujo de los Andes. ¿Sabes por qué los chilenos lo llamaban el brujo de los Andes? ¿Sabes por qué? Porque Andrés Avelino Cáceres utilizaba las guerrillas. Las guerrillas es una estrategia de guerra no convencional. ¿Cuál es la guerra convencional? En la que tú presentas batalla y avisas que vas a atacar. Cáceres nunca avisaba que iba a atacar. Atacaba por sorpresa, por la retaguardia. O cuando daba a entender que iba a atacar por el norte, atacaba por el sur. ¿No es cierto? Esa es la guerrilla. Y así pudo obtener triunfos en Pucará, Marcavalle y Concepción. ¿De acuerdo? Pucará, Marcavalle y Concepción. Esos triunfos hicieron abrir las esperanzas de derrotar a los chilenos. Le pidió ayuda a Cáceres a Lizardo Montero, presidente que estaba en Arequipa. Le pidió armas para recuperar Lima. ¿Y sabes cuántas armas envió Lizardo Montero a la Sierra Central, al Valle del Mantaro, a la región Junín? ¡Ninguna arma! Porque Lizardo Montero tenía miedo de perder la presidencia de la República del Perú. ¿Qué cosa es eso? ¿Unidad nacional o falta de unidad nacional? Eso es falta de unidad nacional, ¿sí o no? El señor Miguel Iglesias es el último que está en las pinturas, en los lienzos, en las láminas. Ese señor venció en la batalla de San Pablo, en Cajamarca, pero luego dio el grito de Montán, donde acepta firmar la paz con Chile, aún entregando territorio a los chilenos. Cáceres no lo puede creer y se va al norte para entrevistarse con Iglesias, pero Iglesias ya es aliado de los chilenos y lo reconoce como presidente regenerador del Perú. Y la última batalla de Cáceres contra los chilenos se da en Huamachuco, donde es derrotado y donde sufre la muerte, fusilado, Leoncio Prado, hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado. Con eso se cierran las esperanzas de unas mejores condiciones de paz y firmamos el Tratado de Ancón el 20 de octubre de 1883. ¿Qué establece el Tratado de Ancón? La pérdida definitiva de ¿qué territorio, jóvenes? ¿Qué territorio vamos a perder para siempre? Tarapacá. ¿Qué territorios vamos a perder por 10 años? Tacna y Arica. Y al cabo de los 10 años se va a realizar un plebiscito. El país ganador, tiene que pagar 10 millones de pesos al país perdedor, ¿no? Si nosotros ganamos el plebiscito, tenemos que pagar 10 millones de pesos para recuperar Tacna, Arica, así ganemos el plebiscito, ¿no? Jóvenes, así pues termina esta guerra, ¿no?, aciaga, desgraciada, en la que pudimos ganar siempre y cuando hubiéramos, sí, estado más unidos, hubiéramos podido hacer mejor uso del dinero, hubiéramos podido guardar pan para mayo. Pero desde Ramón Castilla, ¿qué hicimos con el dinero? ¿Lo ahorramos o lo despilfarramos? Lo despilfarramos y no pudimos tener una defensa nacional exitosa que garantice nuestra soberanía en todo el territorio peruano. Cometimos errores diplomáticos, como el de Manuel Pardo, cometimos errores en cuanto a política económica, como en el de Manuel Pardo, la estatización del salitre, lo cual nos distanció de nuestros acreedores ingleses. Jóvenes, pero después de la guerra va a venir el segundo militarismo, que es
la lucha entre militares por el poder. Miguel Iglesias, apoyado por los chilenos, va a tener un gobierno corto, pero va a tener que enfrentarse a Andrés Avelino Cáceres, que es su opositor. En el corto gobierno de Iglesias se va a restablecer la administración pública. Se va a producir la rebelión de un hombre llamado Pedro Pablo Atusparia, porque se pretendió cobrarles nuevos impuestos a los indígenas. Pero finalmente el señor Cáceres derrota en la batalla de Huaripampa a Iglesias y el señor Cáceres ocupa Lima, convoca elecciones y sale ganador Cáceres. ¿Qué hace Cáceres en su primer gobierno, representando al Partido Constitucional? Hace que Inglaterra nuevamente apoye al Perú. ¿Por qué ahora Inglaterra y sobre todo los bancos ingleses ahora se van a preocupar en darle préstamos al Perú, en iniciar inversiones en el Perú y restablecer la paz con los peruanos? ¿Por qué ahora sí y antes no? Porque el gobierno del Perú acepta establecer un gobierno de carácter liberal, reducir los monopolios y abrir nuestro mercado a los países capitalistas poderosos como Inglaterra. Para comenzar, aceptamos pagar la deuda externa. 51 millones de libras esterlinas vamos a pagar. Pero profesor, si no tenemos plata, ¿cómo Cáceres va a pagar? Fácil, entregando nuestros ferrocarriles por 66 años a una empresa inglesa llamada la Peruvian Corporation. Vamos a entregar 2 millones de hectáreas en la selva, vamos a entregar 3 millones de toneladas de guano, vamos a entregar, repito, nuestros ferrocarriles por 66 años, libre navegación por el lago Titicaca, es decir, vamos a hacer muchas concesiones a los ingleses, al punto que seremos dependientes económicamente de los ingleses. Eso le valdrá una crítica de un literato llamado Manuel González Prada. Acusará al señor Cáceres de ser un entreguista después de haber defendido el territorio peruano. Ahora, como presidente, entrega recursos del Estado a los ingleses. Pero los historiadores están de acuerdo en que estos acuerdos al final hicieron que el Perú pudiera salir del hueco, del hoyo en que se encontraba y pudiera ser un país viable, ¿no? Pudimos tener préstamos nuevamente y pudimos tener inversiones nuevamente. Pregunto, ¿cómo se llama este contrato, jóvenes? Que nos sacó del hoyo, que nos sacó del aislamiento, que nos sacó del distanciamiento en que se encontraba el Perú respecto a las potencias económicamente poderosas de esa época, en especial Inglaterra. ¿Cómo se llamó, jóvenes, el contrato que firmó Cáceres en su primer gobierno? ¡El contrato! ¿Dreyfus o Grace? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo se llama Grace. este nuevo contrato? El contrato Grace. Fue criticado, pero era la única solución para salir de la situación difícil en la que nos encontrábamos. El Perú siempre se ha rehecho, ¿no?, de sus cenizas. El Perú siempre, como el ave fénix, se ha renacido. Ahora viene una empresa, la London Pacific Petroleum Company. Pregunto, ¿esta empresa es norteamericana, o sea, estadounidense o inglesa? Repito, London Pacific Petroleum Company. ¿Es inglesa o estadounidense? Es inglesa. ¿Qué recurso natural del Perú explota, necesario para la segunda revolución industrial? ¿Qué recurso natural? El petróleo. El petróleo, obviamente, en Piura, ¿sí o no? Se va a iniciar la explotación del petróleo, ¿sí o no? Entonces, Inglaterra se va a constituir como el país más poderoso, más influyente sobre el Perú. El señor Andrés Avelino Cáceres va a ser reemplazado por Remigio Morales Bermúdez, también del Partido Constitucional. Durante su gobierno se cumple el plazo de plebiscito. ¿Se acuerdan que era 10 años? Pero no hubo plebiscito porque los chilenos
hicieron la chilenización. ¿Qué significa chilenización? En Tacna entran más chilenos, en Arica entran más chilenos, y sobre todo en edad de contraer matrimonio. ¿Qué le van a pedir a las chicas peruanas? Le van a pedir la mano, y las chicas peruanas les van a pedir una condición. Muchas chicas peruanas, sobre todo en Tacna, le van a decir a los chilenos: si quieres que me case contigo, canta el himno nacional del Perú en la Plaza de Armas de Tacna. Entonces, mira, hay muchas chicas que hacían eso como condición, que pedían eso como condición, para evitar pues que el chileno siga insistiendo en contraer matrimonio. Bueno, la mayoría de las peruanas lograban pues que el chileno renuncie, porque pues un chileno no va pues, a estar cantando el himno nacional, ¿no? Ahora los tiempos han cambiado, ¿no? Hace algunos años Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, cantó el himno nacional del Perú, pero en esas épocas era muy difícil, ¿no? Había muchas peruanas que se cortaban el cabello para que no sean más cortejadas por los chilenos. De alguna u otra manera, muchas peruanas inclusive recurrían al asesinato para deshacerse de los chilenos, ¿no? Que ya no solamente cortejaban, sino también querían tocarlas, abrazarlas, poseerlas. Entonces las peruanas, en un acto de, digamos, de defensa, los atacaban también con cuchillos. Las peruanas siempre han sido no luchadoras. ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto que sí. Jóvenes, el señor Remigio Morales Bermúdez va a morir sin haber terminado su gobierno y va a ser reemplazado por Justiniano Borgoño, también del Partido Constitucional, que prepara las condiciones para que Nicolás de Piérola sea para que Cáceres sea por segunda vez presidente constitucional de Perú. Y cuando Cáceres participa en elecciones, se da con la sorpresa de que él es el único candidato, que el Partido Constitucional es el único que participa en elecciones. Y miren, es el único candidato y gana las elecciones. Pero todo es una trampa. ¿Qué hombre está preparando un golpe de Estado contra Cáceres? Lo llaman el Califa. ¿A quién lo llaman el Califa? Que va a representar al Partido Demócrata unido al Partido Civil. Jóvenes, Nicolás de Piérola, más conocido como el Califa, va a agrupar a los montoneros o guerrilleros que antes apoyaron a Cáceres y que ahora apoyan a Piérola. Pero así es la política, jóvenes. Cuando el hombre está en el poder, promete el oro y el moro. Cáceres estuvo en el gobierno, se olvidó de los guerrilleros. Ahora Piérola va a acceder al poder y llama a los guerrilleros, les hace promesas y nuevamente los guerrilleros ponen sus esperanzas en Nicolás de Piérola. Manuel González Prada, conocedor de la historia peruana, de los vaivenes de los hombres gobernantes del Perú, dice: qué pena, sale un mandón y va a entrar otro mandón, refiriéndose a que Cáceres será derrotado después de una guerra civil donde mueren 1000 personas. ¿Y quién va a ser el nuevo presidente del Perú? Ahora, fundador, el hombre que pone las bases de una nueva república, la república aristocrática, el gobierno de los ricos que rescatan nuevamente al Perú de una situación de postración económica. Perú se va a recuperar con la república aristocrática. Vamos a tener la moneda más rica de la rica, la libra peruana de oro, que era efectivamente de oro. Jóvenes, ¿quién pone las bases de la república aristocrática? Nicolás de Piérola, pero en su segundo gobierno. A ver, jóvenes, vamos ahora a ver la sección de las preguntas. La sección de las preguntas. A ver, primera pregunta. La doctrina geopolítica chilena de expansión territorial, ¿cómo se llamó?
Tiene que ver con la composición de dos países, pues, que hacen una alianza. Chile, ¿con qué país se alió? Anglo-chileno. Anglo-chilena, muy bien. La respuesta es la letra E, ¿sí o no? Pregunta 2. La campaña terrestre del sur se inicia con la toma ¿de qué? De un puerto donde había agua. ¿Cómo se llama ese puerto donde había agua? Pisagua. Pisagua, letra B. 3. El 12 de abril se produjo, de 1879, el primer combate de la Guerra del Pacífico. Se llamó Loa o Chipana, entre el Magallanes y la corbeta peruana La Unión. Letra A. 4. El impuesto de los 10 centavos fue establecido por qué presidente boliviano. Hilarión Daza. Hilarión Daza. Un cobarde, un miedoso. Pregunta 5. Principales protagonistas del segundo militarismo. Para cuando se inicia el segundo militarismo, ¿quién recibió el apoyo del ejército chileno? Miguel Iglesias, fue considerado presidente regenerador. ¿Y quién va a estar en la oposición? Andrés Avelino Cáceres, letra B del cito. Pregunta 6, presidente de los países en conflicto. Aníbal Pinto, Hilarión Daza y presidente Mariano Ignacio Prado. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta 6? La B. La letra B, muy bien. La pregunta 7. La toma de Pisagua por parte de Chile inicia ¿qué campaña? ¿Marítima o terrestre? Terrestre. Muy bien, la campaña terrestre. Pasamos a la 8. El guardia civil Mariano de los Santos destaca en Tarapacá. ¿Qué le quita a los chilenos? Les quita algo que a los chilenos les da orgullo. ¿Cómo se llama eso que a una persona le da orgullo? Cuando porta, cuando flamea, ¿qué cosa? Su bandera. La bandera chilena, letra A. 9. En Intiorco, en Tacna, se dio la batalla de qué? Fue la última batalla en que participaron los bolivianos. Después se fueron a su país de origen. Alto de la Alianza. El Alto de la Alianza, derrota lamentable para los aliados. Pregunta 10. En el Morro de Arica, ¿qué se pierde con la derrota del Morro de Arica? ¿Todo el norte o todo el sur del Perú? El sur. El sur, muy bien, letra A. 11. Fue el objetivo de la expedición en la costa norte del Perú. ¿Qué quería Patricio Lich cuando dijo a los chinos, saquen las haciendas costeñas de sus opresores peruanos? Destrozar el aparato productivo. Muy bien, letra E. 12. Organiza y dirige la victoria sobre los ejércitos chilenos en Concepción. Ya les dije, Pucará, Marcabay y Concepción son batallas de qué campaña. ¿Campaña de Lima o la campaña de la Sierra o Resistencia? La campaña de la Resistencia, la campaña de la Breña. ¿Y qué hombre fue el caudillo en la campaña de la Breña? ¿Qué peruano? Andrés Avelino Cáceres, ahora sí llamado el brujo de los Andes, porque era un hombre que escapaba y volvía a aparecer bajo la técnica o bajo la estrategia de la guerrilla, ¿sí o no? 13. Último al mando del célebre monitor Huáscar en el combate de Angamo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién ordenó abrir las válvulas para hundir al Huáscar? Pero no lo pudo hacer porque el Huáscar fue capturado por los chilenos. Su nombre, Pedro Garrison. Letra C. Pregunta 14. El general Iglesias fue políticamente, ¿qué cosa? Un presidente regenerador del Perú. Letra D de dedo. Pregunta 15. El Perú perdió la guerra del Pacífico esencialmente ¿por qué? A ver, como dice Gareca, ¿qué cosa dice Gareca? ¿Solamente por el material de guerra? ¿O fue algo mucho más amplio?
no algo que venía ya desde antes de la guerra. Las Por continuas falta de peleas, unión nacional. la falta de unión nacional, ¿sí o no? Eso fue al final lo que originó que no compráramos armas, que no tuviéramos estrategias, que no guardáramos pan para mayo, ¿no? O sea, veíamos las cosas solamente a corto plazo, nada más. Pregunta 15, la letra A. Pregunta 16, el contrato suscrito de dependencia económica inglesa en el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. ¿Cuál es la respuesta? Grace. El contrato Grace, fuimos más dependientes del capitalismo inglés, pero en ese momento era la solución más rápida para salir del problema económico de falta de dinero, de la falta de crédito, de la falta de inversiones en la que nos encontrábamos. Pregunta 17. El plazo previsto para el plebiscito en Tacna y Arica se cumplió siendo presidente del Perú. ¿Qué presidente? ¿Cáceres? ¿Así? No, Remigio Morales. Remigio Morales, claro, porque si ustedes se acuerdan, el año 1883 se suscribió el Tratado de Ancón. 10 años puente sería 1893. Ahí estaba ya Remigio Morales Bermúdez, ¿no? Que no pudo terminar su gobierno porque fue víctima de una enfermedad. La respuesta ahí es entonces Remigio Morales Bermúdez. ¿Hubo plebiscito o hubo chilenización? ¿Qué dicen ustedes? Chilenización. Chilenización. Muchas gracias, jóvenes, y será hasta una nueva oportunidad. Si hubiera alguna pregunta... ¿Todo claro, jóvenes? ¿Todo claro? Nos despedimos entonces hasta la próxima jornada y como siempre, a triunfar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos. Cuídense. Gracias, profe. Nos vemos. Aunque River Plate le hizo jugar a otro, a Wilstermann, le ha ganado, creo que. A Wilstermann le ha ganado y en Cochabamba, en Bolivia, en Oruro. Porque no, porque Cuiabá le ha ganado a Ceará, creo que le ha ganado ¿cómo se llama? A Melgar, 4-3. No sé, bueno, ¿por qué local? ¿Por qué local? Sí. Está viendo Racing y hablando nosotros, y Melgar gana Melgar, sí, vamos nota en Melgar gana. Melgar gana. Melgar sí gana.